Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni tan serio. Iniciamos nuestro segundo mes de publicaciones consecutivas y nada me hace más feliz que estar cumpliendo lo prometido, aunque sé que es muy pronto para decir que lo estamos logrando, pero bueno, aquí estamos. Suscríbanse al canal, recomiéndenlo, ayúdennos, hagan que crezcamos un montón y gracias a los que han estado y a los que siempre comentan y a los que siguen estando, y espero que estos temas que hablamos sigan siendo de utilidad y por favor sugieran los temas porque es un drama pensar en cada cosa de la que vamos a hablar. Esta semana me pasó algo muy curioso, algo a nivel personal, que luego lo conecto con las sesiones de terapia y con lo que está pasando en el mundo, y es que llegó un punto en el que yo me sentí que soy como insoportable, invivible, como... Y entonces, por supuesto, lo llevé a terapia porque yo soy psicólogo, pero también voy a terapia y tengo mi psicóloga. Y se lo comenté y le dije que, cónchale, que hay veces que yo siento que soy insoportable, que lo único que yo hago es enfadar a todo el mundo. Y cuando empezamos a elaborarlo y a ver qué era lo que estaba pasando, realmente nos dimos cuenta que el problema es que yo estoy poniendo límites y que a la gente no le gusta que les pongan límites. A la gente, a las personas, y me incluyo, nos encanta hacer lo que queremos hacer y que nos complazcan. Pero qué chocante es cuando recibimos un no por respuesta o cuando no somos complacidos. Sobre todo cuando vienen de personas que constantemente nos están complaciendo, nos dicen, rara vez nos dicen que no, dejan de hacer lo que vayan a hacer por atendernos, y si de repente ya eso deja de existir, genera mucho enfado y genera mucha culpabilidad del lado del que está poniendo el límite. Es decir, yo constantemente complazco a todo el mundo y de repente un día ya me cansé, me harté, me di cuenta que hay cosas que me molestan, que luego no me retribuyen de la manera que yo espero que me retribuyen, porque de eso sí tenemos que estar muy claros y muy conscientes y ser muy transparentes. Nadie hace nada, por no recibir nada a cambio. El altruismo, etcétera, etcétera, difícilmente existe. Generalmente tratamos a los demás como queremos que nos traten. Y desde nuestra fantasía pensamos que si damos mucho, vamos a recibir mucho. Y eso no necesariamente es así, porque el que está del otro lado no es adivino y no tiene por qué saber o anticipar nuestras necesidades. El problema es que los que somos muy complacientes también tendemos a ser, no sé si la palabra es muy empáticos, pero sí tendemos a anticipar mucho lo que el otro puede estar necesitando. Y a veces bombardeamos de gestos, detalles, de atenciones, de complacencia al otro. Y claro, y entre tanto quedamos normal que en una de esas la peguemos y demos justo con lo que el otro estaba esperando. Pero como todo el tiempo estamos dando, lo que recibimos del otro lado es, mira, esta persona no necesariamente necesita nada, todo lo puede, es súper fuerte, está más bien para dar, pero imagínate, ¿qué le puedo dar yo a Natalie si ella lo tiene todo o da todo? Y resulta que el problema es que Natalie, o sea, que yo, no pido lo que necesito, entonces me enfado. Y cuando acostumbramos a nuestro entorno a darle todo y a decir que sí, si un buen día empezamos a decir que no, va a generar una reacción probablemente opuesta a la que estamos acostumbrados a recibir. El otro se puede molestar, se puede frustrar, se puede entristecer, y eso es problema del otro, no del que está diciendo que no, no del que está poniendo el límite. Perdón. Lo que ocurre es que nos sentimos responsables del bienestar de los demás. Entonces, un consejo a aquellas personas
que están en sus procesos terapéuticos, que luego de atravesar por episodios de ansiedad y comenzar a manejarlo y comenzar a trabajarlo y darse cuenta que hay un tema de pedir, de poner límites, de decir que no se estaba haciendo y se está comenzando a poner en práctica, tenemos que aprender, y parte del trabajo en terapia es enseñarle al que está del otro lado, al paciente, a convivir con esa culpa, porque es una culpa inútil, es una culpa irracional, es una culpa por sentir que estamos enfadando al otro, y eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, el otro, cada uno es responsable de su bienestar, y si yo soy responsable de mi bienestar, yo tengo que atenderme a mí. Y si mi no le molesta al otro, el otro tiene que gestionarlo, bien sea decírmelo, resolverlo, y negociarlo, intentar llegar a acuerdos o lo que sea. Ojo, aquí estamos hablando de poner límites de manera saludable y de forma asertiva, sin hacernos daños a nosotros mismos, pero sí tampoco hacerle daño al otro, sin ser egoístas, sin dejar de ser empáticos. Si lo hacemos de la mejor forma posible, si cuidamos nuestras palabras, si damos opciones, si damos alternativas y el otro se enfada, ya eso es problema del otro y nosotros tenemos que aprender a vivir con esa culpa. De hecho, muchas veces esa culpa es imaginaria. O sea, es una culpa por la fantasía de pensar que le estamos haciendo daño al otro y el otro tan tranquilo está resolviendo por su vía. Entonces, no dejemos de poner límites, no dejemos de intentar ser lo más asertivos posible y vamos a aguantar esa sensación de culpa un ratito a ver cuáles son las consecuencias. Y realmente es como mágico, o sea, ponemos límites y el otro lo acepta y la relación sigue funcionando. Y si el otro se enfada, con el tiempo nos damos cuenta que ese enfado tiene que ver con esa persona y no con nosotros. Berito, ¿qué piensas de eso? No, o sea, a ver, que está bien. Está bien. Es como si estuviese evaluando yo a Nati. Muchas gracias. Pero era saber, lo que pasa es que también es difícil, cómo definir una línea de establecer un límite y que no seas egoísta, o sea, cómo saber que no estás siendo egoísta y si estás estableciendo un límite de forma empática o no. O simplemente estás siendo, o sea, o estás estableciendo el límite, pero estás siendo también egoísta. No sé cómo decirlo, es que siento que hay como una línea muy gris ahí que no, o sea, no se sabe si en verdad es establecer un límite o estás siendo egoísta tú y estás yendo por tu cuenta. Claro, hay una línea muy delgada y quizás al principio los límites pueden ser egoístas, porque por lo general, cuando la persona decide empezar a poner límites, es porque viene de un periodo de mucha tristeza que al final es enfado, rabia reprimida, y cuando la saca, cuando explota y cuando ya no puede más, actúa desde la rabia. Entonces de repente empieza a cortar rabo y oreja, empieza a cortar cabeza por todos lados y empieza a poner límites como desde la rabia, desde el enfado, desde esa sensación de injusticia y ahora yo me voy a dar lo que merezco. Pero hay un periodo, o sea, luego va a pasar un periodo de autorregulación. Y además que esa forma de poner límites va a traer consecuencias en su entorno y en sus otras interacciones. O sea, por eso el trabajo terapéutico es tan importante y por eso la autoayuda no se recomienda. O sea, porque una cosa es que de repente tú digas, ya va, yo siempre me voy tarde del trabajo y por un día que le pido a mi jefe salir antes me dice que no. Bueno, yo ahora voy a empezar a salir a partir de mi hora, en mi hora en punto. Ya ese es un límite que tú te tienes que poner, que te corresponde y que lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si la cosa se te va de las manos y empiezas a faltar al trabajo y empiezas a no hacer tu trabajo y empiezas a hacer un desastre, se te va a ir de las manos y te va a traer consecuencias negativas. Claro. Entonces,
o sea, los límites dentro de lo que es razonable y dentro de lo que es lógico, y cuando ya son límites que van más allá, que están afectando nuestras relaciones interpersonales, laborales a gran escala, de pareja, etc., lo más recomendable es buscar ayuda y es buscar ayuda terapéutica. Generalmente yo me consigo mucho en consulta que los casos de mayor ansiedad y depresión vienen de personas que son dóciles, que son sumisas, que son exageradamente complacientes, que no se escuchan a sí mismas y que no anteponen su bienestar por darle bienestar o brindarle bienestar al otro. Y llega un momento en que no aguantan más. Entonces ya cuando está llegando a esos puntos en donde está afectando nuestra salud, lo ideal es hacerlo en acompañamiento terapéutico y empezar a decir que no. Y sí, al principio pueden ser límites un poco desproporcionados, radicales más que desproporcionados, y pueden parecer egoístas, pero generalmente una persona que es complaciente desarrolla mucho la empatía. Y la culpa, ahí es cuando la culpa puede ser adaptativa. Cuando tú sientes culpa y tú haces como un recuento de lo que pasó y haces como un examen de conciencia y dices, cónchale, la verdad es que esto lo puede haber hecho diferente y yo me hubiese sentido bien y también hacía sentir bien al otro, empiezas también a autorregularte. Entonces, estas personas que toda la vida han ido por el mundo haciendo daño y diciendo que están poniendo límites porque ellos lo merecen, son personas que son así. Las personas que tienden a ser muy complacientes, en el momento en que empiezan a poner límites, empiezan a sentir culpa. Esa culpa también sirve, o sea, recuerden que todas las emociones tienen una función adaptativa. Entonces, va a haber un punto de la culpa en que va a ser adaptativa y nos va a servir para evaluarnos y ver si estamos exagerando o no. Si cuando hacemos un repaso nos damos cuenta que en realidad no hicimos absolutamente nada ofensivo ni agresivo hacia el otro, esa culpa es inútil. Entonces aprender a identificar. O sea, ¿esta culpa viene de mis creencias limitantes o es una culpa que me está diciendo, hey, ojito, que te estás pasando? O sea, dejar a toda tu familia sin comida porque tú tenías hambre, como que no, ¿no? Pero a lo mejor sí el decir, mira, vayan ustedes que yo no voy y no pasa nada, tú no estás limitando al otro, pero tampoco te estás obligando a hacer algo que no quieres hacer. Entonces yo creo que es aprender a escucharnos, a replantearnos y a identificar nuestras emociones y a entender nuestras emociones y ver de dónde vienen y lidiar con la culpa. O sea, si el otro se enfada, muchas veces el otro simplemente se enfada porque no está acostumbrado a recibir un límite de parte tuya y su reacción es enfado, pero ya eso es problema de esa persona. Ahora, si cuando tú dices, bueno, pero ya va, de verdad fui muy agresiva, entonces, bueno, basta, disculpas y se resuelve. Pero si no hay nada que hubieses hecho diferente, hay que aprender a tolerar un rato esa culpa hasta que aprendamos como a regularla. ¿No? Como, no, esto no es mío, esto es simplemente porque, bueno, me gusta hacer feliz al otro y en este momento no le hice feliz, pero tampoco le hice daño. No sé si... Sí, queda claro. Sí, queda claro. Pues, por mí... Pues bueno, si no les quedó claro y si tienen alguna duda y si tienen algún comentario, dejen sus comentarios abajo y nada, nos vemos en la próxima.